Bueno, bienvenidos a todos. Esta es una reunión, una conferencia de la rama Hesperia de Madrid, de la Sociedad Teosófica, que estamos haciendo los cuartos jueves de cada mes. Y bueno, antes de comenzar, os voy a dar algunas indicaciones. Deciros que esta conferencia esta reunión está siendo grabada y va a ser subida al canal de YouTube de la rama Hesperia, en Teosofía Hesperia Madrid. Si buscáis en YouTube tenéis el canal con conferencias anteriores y otras conferencias que se hicieron. En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, si cuando vosotros habléis, posiblemente vuestra imagen pueda salir en pantalla y será grabada y por lo tanto subida a YouTube. Si no queréis que esto suceda, tenéis que deshabilitar la cámara. Deshabilitar vuestra cámara, o si no sabéis, pues ponéis un papelito delante de la cámara y ya está. Pues esto... bueno, para hoy tenemos la última conferencia antes de las vacaciones. Los meses de julio y agosto no vamos a tener actividad, vamos a tener vacaciones, y vamos a hacer bueno, vamos a retomar en septiembre con las conferencias, y vamos a hacer hoy, que tenemos la última de este curso, digamos, del curso 2020. Bueno, en realidad no es del curso. El curso para nosotros comienza en octubre, pero bueno, no importa. Vamos a hacer, para hoy tenemos una conferencia a cargo de Miriam Martínez, que se llama La regeneración espiritual del ser humano, que veo que le ha puesto de subtítulo La práctica de la observación activa. Bueno, Miriam es una joven miembro de la Sociedad Teosófica, de la rama Hesperia. Ha tenido el buen karma de nacer en un hogar teosófico. Su padre y su madre son miembros de la sociedad, y ella está participando activamente en el movimiento de jóvenes teósofos. Es un movimiento internacional que están tratando de reflotar la Federación Internacional de Jóvenes Teósofos, que existió en el pasado. En mis tiempos, cuando yo era joven, pues yo pertenecía a la misma, estaba en ella, en el movimiento de jóvenes también. Y bueno, pues eso está muy bien, porque realmente creo que nos puede presentar un punto de vista muy interesante, porque los jóvenes tienen una forma propia, una forma distinta de ver la vida que como la vemos los que hemos nacido décadas atrás. Entonces, bueno, Miriam, te damos la bienvenida y vamos a hacer el sistema como siempre. Ella va a dar su conferencia y luego de la misma vamos a abrir las posibilidades de preguntas y aportaciones. Entonces, Miriam, muchas gracias a todos por vuestra presencia. Gracias a Miriam por participar en estos eventos, en estas conferencias. Y te dejo la palabra. Puedes abrir tu micrófono y te dejo la palabra a ti. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí esta tarde o esta mañana, según desde donde nos veáis. Y gracias a ti, Carlos, por la presentación. Bueno, pues el tema que vamos a tratar hoy es, como bien ha dicho Carlos, la regeneración espiritual del ser humano y la práctica de la observación activa. Bueno, y me gustaría empezar haciendo una reflexión y viendo la situación que tenemos actualmente en el mundo. Porque vivimos una época muy convulsa y eso lamentablemente no lo podemos negar. Naturalmente, todos me podrán señalar que desde que el tiempo es tiempo y se tienen registros de la actividad humana, ha habido conflicto en todas las esferas de sus actos y su devenir. Y sí, es cierto, efectivamente, siempre ha habido conflicto. Pero también es cierto que este conflicto nunca había sido tan evidente como es hoy en día.
Vivimos en un mundo globalizado, interconectado e interdependiente, en formas incontables. Si empezásemos ahora, no podríamos llegar a terminar. ¿A la cual de estas formas de interconexión e interdependencia son más complejas y más intrincadas? Y en el fondo es una red, de tal manera que cada una de las cuerdas de esta red, cuando se mueve cada una de estas, puede llegar a provocar cambios inconmensurables en las demás. Todos, creo, conocemos la teoría que dice el efecto mariposa. El aleteo de una mariposa en Brasil puede producir un tornado en Texas. Esta frase fue enunciada por el meteorólogo americano Lorentz y describe la teoría del caos. El modelo principal que nos señala esta teoría es que si nos pusiésemos ahora mismo a imaginar dos mundos idénticos, donde lo único que los diferencia es el acontecimiento de una variable casi insignificante, una variable muy pequeña, se puede dar que con el paso del tiempo esta pequeña diferencia pueda provocar cambios en ambos mundos, lo que haga que estos se diferencien cada vez más y más, hasta que resulte prácticamente imposible determinar que una vez fueron el mismo. Es decir, pequeñas variables en sistemas dinámicos como es el mundo en el que vivimos pueden modificar en gran medida los resultados. O lo que es lo mismo, diciéndolo de otra manera, no hay resultado, resolución, acontecimiento o previsión definitiva a largo plazo, y especialmente en el tema que nos toca acometer hoy, la palabra final no está dicha. Por lo que os pido a todos los que estamos aquí, por favor, que las ideas que vamos a compartir no sean tomadas como algo definitivo. Son simplemente un punto de partida, una invitación a reflexiones más profundas, más útiles y más esclarecedoras sobre el tema con el que he empezado, la convulsión del mundo y el conflicto humano. Y espero que así, si lo deseáis todos, en la segunda parte destinada a comentarios y preguntas, podamos compartir todas estas reflexiones. Bien, naturalmente la convulsión del mundo está directamente ligada al conflicto humano. Pero si nos ponemos a indagar y a investigar en esta cuestión, ¿por qué existe el conflicto? ¿Cuál es la naturaleza de este conflicto? Y si llegamos a ser capaces de entender su naturaleza, ¿podremos llegar a vivir sin conflicto? Todas estas preguntas son la base de partida y en realidad ya tenemos las respuestas mentales para ellas. El conflicto está en la mente humana. Se nos indican en las sagradas escrituras del Bhagavad Gita, en la enseñanza de Buda, de Cristo, de Krishnamurti, en la voz del silencio de Elena Blavatsky, entre otros muchos ejemplos. Es la doctrina elemental a todas las escuelas espirituales, tanto del pasado como del presente. El problema humano reside en el conflicto de su mente y la tarea del ser humano es trascender su mente egoísta, la mente constante en la búsqueda del placer y el rechazo al dolor, para así poder funcionarse con la mente universal, lo que los griegos llamaban nous, el mahat que nos describe la doctrina secreta, para ser así un vehículo de la expresión del plan divino, un agente de la transformación y de la regeneración. El plan divino es la naturaleza y el motor del ser humano. No es algo extrínseco a su existencia. No es un plan diseñado por un Dios bueno o malévolo, barbudo y sentado en una nube que dispensa glorias o penas, sino que es la misma expresión de la naturaleza. Y este plan divino mora latente en el corazón de cada ser humano, despertando sus potencialidades, cada vez que como seres humanos
nos rendimos ante este amor universal. Todas estas doctrinas también nos indican que para que esto ocurra, para que este maravilloso plan divino se desarrolle, el ser humano necesita purificarse, necesita regenerarse, sanarse por medio del amor universal, que es la ley de la vida una, y mediante una acción transformadora, realizarse. O si lo prefieren, iluminarse. Podemos utilizar muchos adjetivos similares para describir este estado, porque es un estado y no es un objetivo. La iluminación es la vivencia plena de la naturaleza de lo que somos. El significado de estas palabras ha sido expresado de innumerables maneras a lo largo de la historia, en todas las dimensiones, desde las ciencias hacia las artes, y cada una de ellas ha intentado adaptarse a las diferentes capacidades y a las diferentes mentalidades del ser humano, de ayer y de hoy. Así que realmente está todo dicho y no hay más información que podamos añadir a excelsos milenios que tenemos bajo nuestras espaldas de sabiduría y de conocimiento. Pero sí es cierto que hoy me gustaría hacer la siguiente reflexión. Si durante milenios se nos ha mostrado el punto fundamental sobre el que debemos incidir, si se nos han dado instrucciones precisas y claras de los problemas del mundo y cómo podemos solucionarlos, entonces, ¿por qué el mundo? ¿Por qué nosotros, en la parte que nos corresponde de ese mundo, por qué seguimos viviendo en conflicto? Y esto lo digo no a modo, por favor, de que nadie se moleste, no es una crítica, no es una regañina, sino que realmente es investigar, tener el genuino interés en reflexionar sobre estas cuestiones. Y esto, en cierta medida, bueno, en cierta medida no, totalmente, es un gran honor, porque este honor nos trae una responsabilidad maravillosa, y es investigar y quizás llegar a descifrar, bueno, ¿cuál es mi rol en el conflicto humano? ¿Qué papel he de desempeñar yo en este mundo que me ha tocado nacer? ¿Por qué y para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi parte, mi misión, mi tarea? ¿Cuál es mi propósito? Y en este punto me gustaría compartir una pequeña fábula con todos vosotros. Se titula La parábola de la cuerda y el río. Y dice así. Había una vez dos países. En uno corría la leche y la miel. El otro era árido, desgarrado por luchas y entristecido por inquietudes. Así pues, al primero le llamaban el país de la felicidad y al segundo el país de la desgracia. Estaban separados por un caudaloso río, ancho y peligroso. Muchos se ahogaron tratando de cruzarlo. Pero un día vino un hombre que por amor a la humanidad dijo: en verdad, voy a tratar de echar una cuerda que una las dos orillas del río. Y si perezco en el intento, poco importa, ya que otros podrán agarrarse a esa cuerda y atravesar el río con toda seguridad. Este hombre ejecutó su proyecto. Se preparó una cuerda, fijó un extremo a un árbol e hizo un nudo corredizo al otro extremo. Y así entró en el río, en medio de la corriente, luchando contra los remolinos. En medio de los remolinos y de la espuma, unos cazadores le lanzaron unas flechas y lo hirieron de muerte, tomándolo por un animal. Pero en un último esfuerzo, antes de hundirse, logró atar la cuerda alrededor del tronco de un árbol en la otra orilla. A partir de ese instante, los que fueron testigos del acontecimiento consideraron que este hombre había sido un héroe y lo adoraron diciendo: murió por salvarnos, es digno de nuestro amor. Todos
le rindieron culto, pero muy pocos siguieron su ejemplo tratando de cruzar el río. Y así, al cabo del tiempo, se olvidaron de la cuerda casi por completo. Como no se utilizaba, se fue cubriendo de algas y se le enredaron las ramas, hasta tal punto que no había ya forma de encontrarla. Al cabo del tiempo surgieron discusiones y pleitos. La pena y la inquietud aumentaron en el país de la desgracia. Por fin, un grupo de oradores declaró: ¿por qué tanta disputa? Lo único que hay que hacer es adorar a nuestro héroe y creer que murió para salvarnos a todos. Y así, cuando muramos, entraremos sin ninguna dificultad en el país de la felicidad. Cuando el pueblo oyó esto, sintió una inmensa alegría y cubrió de honores a los oradores, diciendo: grande es su sabiduría, porque nos han mostrado un camino fácil. Es muy sencillo adorar, rezar y recurrir a nuestro héroe para obtener nuestra salvación en el momento de nuestra muerte. Así pues, ahora comamos, bebamos, divirtámonos y saquemos el mejor partido de nuestra estancia en este país de la desgracia. Mientras tanto, el espíritu de este héroe contemplaba con tristeza a sus hermanos, escuchando sus oraciones y sus súplicas. Él trataba de ayudarles diciendo: hijos míos, en verdad estáis equivocados. He vivido para salvaros. Mi muerte no es más que un episodio del esfuerzo que he realizado. No puedo en ningún caso ser la causa de vuestra salvación. Desgraciadamente, habéis olvidado la cuerda que lancé por encima del río, entre el país de la desgracia y el de la felicidad. Vine únicamente para eso. Por amor hacia vosotros, mi espíritu se encuentra presente para reconfortaros y animaros en la adversidad, pero me es totalmente imposible transportaros al otro lado del río, cualesquiera que sean vuestras oraciones y súplicas. Pero el rumor de estas oraciones y súplicas eran tan grandes que no dejaban oír la voz del espíritu, de su espíritu. Y así pues, se quedaron para siempre en el país de la desgracia. En cierto modo es así. Nos hemos olvidado de que esa cuerda siempre ha estado ahí. No necesitamos guías externos, ni gurús, ni acumular conocimientos para emprender la tarea de la regeneración. La regeneración espiritual comienza cuando dejamos de ser mentes de segunda mano, de mentes que viven en la expectativa, esperando que llegue la iluminación, esperando que las cosas se solucionen mágicamente o esperando que venga el Salvador de turno y nos conceda la gloria de vivir en las alturas de los cielos. Se nos lleva enseñando, especialmente en las culturas occidentales, que tienden a fomentar el espíritu individualista, que hay un Salvador, un elegido o elegida que sanará todos los males del mundo y al que solo tendremos que adorar, eludiendo así todo nuestro sentido de responsabilidad, de acción en uno mismo, en el mundo que nos rodea y con lo que nos rodea. Y así se crean dioses como la pereza, la desidia, la gula, la lujuria, la autocomplacencia y un gran sinfín que le sigue a todo esto. Y que en el fondo son distracciones a la realidad de la vida y a la acción consciente y decidida que hemos de emprender cada día que estamos aquí. Y así, lamentablemente, el alma queda dormida en el ensueño de sus propias fantasías. La regeneración solo puede acontecer cuando acometemos el trayecto del ideal a la realidad.
Podríamos definir en este caso el ideal, ese país donde emana la leche y la miel que definíamos en la fábula. Y este trayecto tiene un único paso fundamental. Observación activa. Krishnamurti solía decir: el fin es el principio. El principio es el primer paso. Y el primer paso es el único paso. Y voy a repetirla porque es una frase en la que merece mucho la pena profundizar. El fin es el principio. El principio es el primer paso. Y el primer paso es el único paso. Si queremos ir del punto A al punto B, solo tenemos que hacer eso, ir del punto A al punto B. Y esto puede ser muy sencillo o puede ser muy complicado. La espiritualidad es así. Ya nos lo dice Blavatsky en La doctrina secreta. Es un caos para los sentidos y un cosmos para la razón. Todo, al final, depende del foco de la atención, de la dirección que le estamos dando a nuestra atención. Si es la atención adecuada, entonces la atención dará paso a la observación activa. Es evidente que necesitamos una regeneración humana, una regeneración espiritual de la humanidad. Pero ¿cómo afrontarlo? Es algo evidente y sencillo aparentemente, pero a la hora de practicarlo es sumamente complicado. Simplemente fijémonos en la necesidad que ha habido de regeneración a lo largo de la historia. Nunca ha habido un momento en el que la sociedad humana no haya estado en crisis de una manera o de otra. Tenemos toda la información respecto a lo que tenemos que hacer y cómo hemos de hacerlo, pero muchas veces nos quedamos esperando a que el milagro suceda y nos levante de este letargo. Puede ser que el milagro haya sucedido, pero quizás no sea de la forma que nosotros imaginábamos. Quizás parte de este milagro sea la convulsión y el conflicto que estamos viviendo. El caos, si queremos llamarlo así. Y si centramos nuestra atención e intentamos verlo desde otra perspectiva diferente, el caos también puede ser una oportunidad de cambio. La palabra caos, de hecho, del griego caos, en origen designa a un abismo oscuro, pero en la cosmogonía y la filosofía griega significa masa de materia sin forma. HPB nos dice a propósito del caos en el segundo tomo de La doctrina secreta. Tenemos que agotar el asunto del significado místico del caos primordial y del principio raíz y mostrar cómo se hallaban relacionadas en las filosofías antiguas con el akasa, traducido erróneamente por éter, y también con Maya. En Hesíodo, uno de los grandes escritores griegos, por tanto, el caos es infinito, pues en su sentido etimológico, el origen de la palabra caos significa espacio, según Aristóteles, y el espacio es la deidad por siempre invisible e incognoscible de nuestra filosofía, lo que en teosofía llamamos Parabrahman, entre otras muchas formas. Así, caos no es desorden necesariamente. Será desorden si la mente humana está en desorden. Será orden si la mente humana está en orden. Así como el ser humano ha creado, porque en cierto modo es así, el ser humano ha creado un Dios a su semejanza
y al igual que crea un Dios a su semejanza, crea todo tipo de percepciones. Recordemos que la carta 10 de los Mahatmas nos indica: la idea de Dios no es una idea innata que surja de nosotros, sino que es una idea adquirida y nosotros solo tenemos una cosa en común con las teologías: revelamos el infinito. Para Brahma no es un Dios, sino la ley inmutable y absoluta, la ley de la vida una que antes decíamos. El Dios de los teólogos es simplemente un poder imaginario. Nuestro objetivo principal es liberar a la humanidad de esta pesadilla, enseñar al hombre a practicar la virtud por la virtud misma y a caminar por la vida contando con el mismo, en lugar de apoyarse en una muleta teológica que durante incontables edades fue la causa directa de casi todo el sufrimiento humano. Por lo tanto, el camino que recorremos es desde el fanatismo, que podríamos interpretarlo como toda la moralidad, las creencias, los convencionalismos llevados a su máximo extremo, o incluso también podríamos interpretar este fanatismo como el idealismo malentendido. Este idealismo malentendido es este que basamos en una emocionalidad, en una mentalidad que hemos adquirido de nuestra cultura, de nuestra familia, de nuestro medio ambiente. Porque este idealismo no es concorde a la realidad que vivimos todos los días. Es una versión profundamente infantilizada de las cosas como son, siempre tratando de querer lo que queremos, de ver lo que queremos ver y de no ver las cosas como son. Pero quizás sí puede haber un cierto tipo de idealismo. Llamémoslo idealismo práctico o idealismo útil. Y este es aquel que es necesario, que es acorde a las necesidades de los tiempos y de la sociedad y que también es adecuada a su comprensión. De nada sirve enseñarle a un niño a dividir o a hacer raíces cuadradas cuando no sabe sumar. Mejor ir pasito a pasito. Entonces, este idealismo práctico es aquel que puede encontrar una aplicación en la transformación de la vida de las personas en el momento actual. El camino que recorremos así es de la creencia a la realidad. ¿Por qué necesitamos creer cuando podemos observar la inconmensurable belleza de la realidad? Si la observamos, si nuestra atención se centra en observar esta realidad, nunca dejaremos de maravillarnos ante su continua transformación y ampliación. Está claro que todos tenemos cargas. Tenemos cargas físicas, tenemos cargas mentales, tenemos cargas emocionales, tenemos cargas karmáticas y acarreamos esta particular mochila todos los días. No vamos a poder librarnos de ella. Y en cierto modo, esta mochila que todos llevamos actúa de modo de losa y no nos deja ver el sol por completo. Apenas algunas personas percibir unos rayitos del sol. Pero la cuestión es ser consciente de esta mochila. Y una vez que somos conscientes, entonces podremos empezar a dar pasos prácticos para intentar aceptarla y aceptándola, transformarla. Estas cargas se han definido de muchas formas también. El pensador Eckhart Tolle, el autor del Poder de la Hora, por ejemplo, lo define como el cuerpo del dolor. Y si alguno de ustedes, alguno de vosotros, ha estado en las conferencias y en los seminarios que imparte el teósofo Vicente Hauchin Jr., sabrán que hace un hincapié muy importante en este proceso de autotransformación de las cargas emocionales, físicas y mentales que él llama push bottoms en inglés, que podríamos traducir como botones disparadores. Al igual que un jardinero
ha de procurar cuidar su jardín, nosotros procuramos cuidar el jardín de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestra alma. Para ello tenemos varias herramientas. Afortunadamente no estamos solos. Frank Hartmann nos da unas instrucciones prácticas respecto al dominio de sí mismo. Un deseo aislado no muere, sino que se transmuta en pasión, y las pasiones se intensifican a expensas de su víctima cuando se las refrena, porque no es posible aniquilar la energía acumulada, se ha de transferir a otras formas o transmutarlas en otras modalidades de actuación, pues no deben permanecer activas. Es inútil resistir una pasión que no podemos dominar. Para dominarla, es preciso darle más elevadas aplicaciones. Así, el amor a lo inferior puede transmutarse en amor a lo superior y el vicio en virtud, con solo mudar el punto de aplicación. Este punto de aplicación es nuevamente el foco de nuestra atención. Es aprender a utilizar la mente como la herramienta de nuestros vehículos superiores, del alma espiritual o Atma Buddhimanas, y no como el instrumento para conseguir la satisfacción de nuestros deseos y placeres. Para mudar el punto de aplicación, la observación ha de ser activa en silencio, no juzgando, clasificando, dirimiendo, ordenando, calculando, que son las facultades, por supuesto, muy útiles, pero que pertenecen a la mente mecánica. Aquí estamos hablando de la mente en otra función más abstracta, si queremos verlo así. Esto es la mente creativa. Frank Hartmann continúa. La vida puede transferirse de una forma a otra por la potencia del amor, porque el amor, la voluntad y la vida son esencialmente aspectos de este poder. Este poder proviene del caos, aunque resulte difícil para nuestras mentes, como el calor y la luz son modalidades del movimiento. El odio mata y el amor reaviva. El amor espiritual es más poderoso vitalizador que las drogas medicinales. Quien verdaderamente ama, sacrifica su vida por salvarla del ser amado. El poder del amor devuelve la salud a los enfermos. Este es el foco desde el que tenemos que comenzar esta regeneración, esta purificación. Desde el amor universal, la atención fluye y en ese fluir surge la observación activa. Y la observación activa no es otra cosa sino una de las expresiones de la chispa divina, del plan divino que mora en nosotros, de nuestra naturaleza espiritual. En los años 90, Radha Burnier, la anterior presidente de la Sociedad Teosófica, dio una serie de seminarios y charlas en el Centro Internacional de Naarden sobre la necesidad de la regeneración espiritual en el ser humano y en la sociedad teosófica. Este fue uno de sus comentarios. Decir mentalmente, la regeneración es necesaria, es muy diferente de realizarla en el propio corazón, de sentir profundamente que es la cosa más vital. Pero cuando empezamos a pensar en ello cuidadosamente, a explorarlo, cuando tratamos de descubrir todo el contenido de la regeneración, ponemos en movimiento una corriente a nivel mental o psicológico. Cuando hacemos esto, dice Radha, estamos sembrando entonces las buenas semillas en la mente humana. Esto implica que debe de haber una cualidad de mente diferente,
como resultado del estudio teosófico y de la comprensión. Una cualidad que encuentre su expresión natural en la acción y en la relación. Entonces, ¿qué quiere decir una cualidad de mente diferente? ¿Cuál es la cualidad de la acción y de la relación? Krishnamurti nos lo aclara en su libro Más allá del pensamiento. Y a modo de introducción nos dice: yo siento que todas nuestras acciones se hallan fragmentadas. Todas son destructivas, engendran división y de esa división surge el conflicto. Pero ahora yo quiero descubrir si existe alguna otra acción que no sea repetitiva, que no engendre conflicto, que no sea imitativa, conformista y por lo tanto corrupta. Y entonces podríamos entender que esta acción que buscamos es el acto creativo que se da a sí mismo y que no busca nada a cambio. Y este acto creativo parte de la acción de la observación activa. Y esta observación activa, como decía antes, parte de un silencio, pero no un silencio pasivo, sino un silencio activo en el que la consciencia de lo que soy, de lo que somos en conjunto, se hace presente. Y este acto tiene un enorme poder, puesto que integra la esencia espiritual del ser humano en la tierra. Y con este anclaje se crea el ambiente, se limpia el jardín para que las semillas espirituales de las que nos hablaba Radha hace un momento se puedan plantar, porque al fin y al cabo, cada ser humano es el jardinero de su vida, y el teósofo de corazón aspira a cuidar este gran jardín que representa a la humanidad. Porque esta acción regeneradora que estamos hablando en esta charla es una acción eminentemente fraterna. Fraterna desde la realidad, no fraterna desde un ideal. Y si investigamos un poco más allá, quizás el punto donde podamos encontrar esta acción creativa sea en el centro del caos del que nos hablaba Blavatsky, entendiendo, como hemos estado explicando antes, que este caos no es desorden, sino este caos es el espacio desde el cual todas las cosas surgen. Krishnamurti nos dice a este propósito: ¿puede la mente mantenerse vacía? Cuando hay espacio, la mente está vacía y por tanto está llena de energía. Así, al limpiar la casa, al terminar con las cosas que contiene, con el sufrimiento, ¿puede la mente hallarse por completo vacía, sin ningún motivo, sin ningún deseo? Cuando uno está trabajando en esto, manteniendo la casa limpia, las otras cosas llegan naturalmente. Las otras cosas llegan naturalmente. No es necesario forzarlas. No es usted quien está preparando el terreno para ello. Y esto es la meditación. Está claro que si uno desconecta el enchufe de la computadora, esta no puede funcionar más. Entonces, la pregunta es:
¿Puede ese centro, que es el egoísmo, la mente humana constante en la búsqueda del placer y en el rechazo al dolor, terminar y no continuar repitiéndose y repitiéndose? ¿Puede este centro realmente terminar? Cuando eso se termina, no hay movimiento del tiempo. Y esto Krishnamurti, si escuchan sus charlas, esto él lo asocia a la acumulación, que es lo que hablábamos hace un momento. Cuando yo acumulo conocimientos, cuando yo vivo en la creencia, yo vivo apegado al tiempo. Pero cuando esto se termina, cuando en mi observación me convierto en la observación en sí misma, esto es todo, dice Krishnamurti. Cuando el movimiento de la mente desde el centro a la periferia se detiene, el tiempo se detiene. Y cuando no hay movimiento en este sentido, desde el centro a la periferia, ni siquiera cuando sale dentro hacia afuera, entonces existe una clase por completo diferente de movimiento. Y entonces yo, y esta es mi reflexión final, si estoy en medio del caos, en medio de todo el sufrimiento humano, de toda la convulsión, de todos los problemas que vemos hoy en día, las guerras, el hambre, la pobreza, de todos los males que asolan la tierra, y de los males, o por lo menos de las cosas a transformar que están en mí mismo. Si yo ahí, en medio del caos, que en el fondo es el ojo del huracán, si yo soy capaz de ir hasta el ojo del huracán y puedo detenerme, porque como todos saben, el ojo del huracán, cuando está pasando un huracán, está pasando una tormenta, y estás en el ojo del huracán, pareciera que no hay tormenta, está todo calmo, 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 calmo. Si yo ahí puedo ir hacia allí con mi mente, si puedo detenerme, si puedo aquietarla y centrar mi atención, si puedo observar el punto de quietud en este caos, si observo activamente este punto de quietud, de este punto de quietud la vida surge, la chispa divina de la que hablábamos. Y si yo puedo observarlo y maravillarme, pero no intentando comprender, no intentando nada, simplemente observándolo, ni siquiera queriéndolo retener en mi mente, sino con la humilde reverencia de reconocer que en ese punto de quietud donde surge la vida está mi origen, el origen de mi esencia y de la esencia de la naturaleza, de la esencia que todos somos y compartimos, entonces yo soy capaz de fundirme con ella en este ciclo. Y si entonces he comprendido la enseñanza milenaria, entonces la acción que va a surgir de ahí, que puede ser una observación, puede ser un acto físico en esta vida, puede ser cualquier cosa, eso son expresiones, pero si yo tengo ese foco ya en mí, entonces mi acción será libre, mi acción será el cambio, mi acción será renovadora. Y entonces yo conmigo estoy trayendo la energía del cambio, la energía de esa libertad que todos anhelamos, la energía de la regeneración espiritual del ser humano que tanto necesitamos. Y entonces quizás estamos también ampliando estas maravillosas palabras que dijo Mahatma Gandhi. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Porque cuando tú comienzas a hacer ese cambio, empiezas a crear puntos de anclaje para que otras personas puedan descubrir si también quieren ser ese cambio. Y entonces las cosas como humanidad podremos renacer como el ave fénix que renace de sus cenizas, transformando lo que ya no necesita en el combustible
de su cambio. Y entonces, como el ave fénix, volaremos libres, más allá del horizonte, en este camino sin fin de la vida. Y me gustaría acabar simplemente señalando una de las frases de Radha Burnier respecto a los teósofos. Nos dicen: el teósofo no busca sabiduría en su propio beneficio. No es para él mismo, sino para el mundo en el que vive. Y cuanto más profundamente se entrega a la regeneración de la humanidad, más ardientemente busca penetrar en el servicio de la vida. Su objetivo es descubrir la fuente de bondad y felicidad que es el derecho de nacimiento de todos los seres vivientes. Y a mí me gustaría añadir y compartirlo para que todos, cuando cada alma humana, cuando cada alma que hay en este planeta, cuando cada aliento de vida decida dar el siguiente paso evolutivo en su existencia, pueda hacerlo. Y bueno, esto es todo lo que quería compartir hoy con vosotros. Voy a dejar de compartir la pantalla para así veros, porque si no, no os puedo ver. Bueno, muchísimas gracias, Miriam. Hermoso trabajo, muchas reflexiones y creo que has dado mucho tema para comentar, que podamos hacer muchos comentarios, preguntas y bueno, a partir de este momento, muchísimas gracias a todos también que están por haber seguido. Y a partir de este momento vamos a dar la posibilidad de que abráis los micrófonos para, vamos a hacer dos advertencias o dos anuncios, digamos. El primero, que ya sabéis, repito lo que dije al principio, como había algunos que no estabais, que esta charla está siendo grabada y va a ser subida al canal de YouTube, y en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, os tengo que decir que vuestra imagen, cuando habléis, puede salir en pantalla, o aunque no habléis, puede salir en pantalla, y que si no queréis que ello suceda, pues tenéis que deshabilitar vuestra cámara o cubrirla. Por otra parte, para poder mantener un orden en este diálogo ahora, en el coloquio, y que no sea un caos, ¿no? Como dijo Miriam, pues vamos a hacerlo levantando la mano. Para levantar la mano, de nada sirve levantar la mano físicamente, que no puedo ver a todos, sino que tenéis en la barra de control del Zoom, tenéis en la parte de reacciones, tenéis un botón que sirve para levantar la mano. Entonces, hacerlo así, por favor, que yo voy a hacer esto y voy a permitir ahora que podáis abrir los micrófonos. No sé si los podéis abrir ya o tengo que habilitaros, pero creo que ya los podéis hacer. Y bueno, pues entonces, Miriam, muchísimas gracias, muy interesante, muchas ideas muy seminales. Yo creo, yo creo que hay algunas cosas, no veo ninguna mano todavía, pero voy a hacer algún comentario ahora. Me gustó mucho que hablara sobre la teoría del caos. Es algo poco conocido y muy malentendido. Generalmente se piensa que es algo como caótico, que desordenado, que no tiene ningún orden. Y sinceramente creo que, pero este lo necesito, sinceramente creo que hay una posibilidad muy importante de aprender de ello también. Porque lo que nos dice la teoría del caos es una teoría matemática, bueno, más que teoría, es un conjunto de ideas de algo que sucede, o sea, no es una cosa que... Y es que hay muchos sistemas que son caóticos, y eso, como tú bien lo expresaste, lo que quiere decir es que una pequeña variación en algunos de los factores, y uno de esos sistemas precisamente es el clima, una pequeña variación en un factor puede conducir a una divergencia del comportamiento que
hace que el resultado final sea bastante diferente. Esto trasladado al... Bueno, esto lo vemos, sucede en muchísimas cosas, es una parte de la matemática, y no quiere decir que no haya orden, sino que esa divergencia puede ser bastante importante e inclusive difícil de predecir, porque es difícil de entender cómo funciona el sistema. Esto aplicado a la regeneración nos indica también algo positivo, que si nosotros hacemos un cambio, el resultado de ese cambio en todo el sistema también será difícil de predecir. Es decir, no podemos valorar adecuadamente cuánto es la influencia que podemos ejercer en todo el mundo. Parecemos que uno entre 7.500 millones de personas no es nada, que apenas no representamos prácticamente nada, y entre influencias tan poderosas y todo, no tenemos ninguna posibilidad, pero esto nos dice que sí que la tenemos, que no podemos contabilizar exactamente cuánto es el poder de nuestra capacidad, de nuestro aporte, cuando ese aporte es sincero y si nosotros hacemos ese cambio y trabajamos en este sentido. Gracias, Miriam, por traer esto, muy bonito. Hay una cosa, quizás la teoría del caos se aplica también, aunque de otra forma, bueno, muy cortito y dejo pasar a hablar. Se aplica también mucho en la biología. La primera ley de la termodinámica nos dice la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la segunda ley nos dice todos los sistemas biológicos vivos tienden al máximo desorden, hasta el máximo desorden posible. La entropía, y al final la entropía es una medida del caos, del grado de desorden que tiene un sistema. Lo bonito es que, por ejemplo, para la formación de moléculas, como puede ser el agua o como puede ser el ADN, es necesario que este sistema esté en desorden, porque si no hubiese entropía, no habría la suficiente energía para que estas moléculas se formasen. Y esto es muy, muy importante. Y también muy bonito. Qué bueno eso, qué bueno. Gracias. A mí si da tiempo un poquito a que se desarrolle esto y en relación al tema que ocupa, me gustaría, entre Carlos, Miriam y el resto. Sara, perdón, adelante, Sara. Bueno, solo darte las gracias, Miriam, me ha encantado. Mira, Sara. Y aquí hay mucha siembra de ideas para poderlo trabajar. Me gusta lo del caos, aunque yo, como no lo veo desde la vertiente científica, sí que quiero comentarte que si no hubiera efectivamente esa masa informe, no podría haber creatividad. El poder hacer cualquier cosa con una masa de barro, por ejemplo, te lo permite el que sea indiferenciado. O sea que yo lo veo como base de la creatividad personal también y colectiva. Y me ha encantado la parábola, es muy buena. Nos vemos reflejados muchas veces en ese querer idealizar al Salvador cuando la salvación está en nuestra mano únicamente. Gracias, Miriam. Gracias a ti, Sara. Espera que voy a levantar la mano. Aquí. Miriam, me ha gustado, no mucho, muchísimo tu intervención, excelente, muy claro todo. Y sí, quería aportar un poquito sobre este tema último que estamos hablando, las reflexiones. Y hay unas palabras que dicen, de la oscuridad nace la luz. Y siempre a uno le quedan dudas, pero en realidad la oscuridad es primaria y la luz es secundaria. Es el momento de esa creación. Pero ¿de dónde proviene esa creación? De la oscuridad. Ese rayo de luz que sale, o sea, es primaria. Es ese caos que estabais explicando.
abundando más en esta idea, en esta idea que es muy interesante para la comprensión y más que nada para que veamos que en distintas lenguas, en distintos enfoques se está diciendo prácticamente lo mismo. Simplemente esa aportación sobre esta reflexión. Y muchas gracias, Miriam, me ha encantado. A ti, Carmen, gracias a ti. Ángel, si quieres, no sé. Ángeles, Creo que puedes abrir. tenemos el gusto de tener a la secretaria general de la Sociedad Teosófica Española y que nos va a decir algo. Cualquier día os toca a vosotros, o sea que tranquilos. A ver, yo quiero empezar felicitando a Miriam por esta excelente charla, por la profundidad que has mostrado y, y porque has seguido ese método que Damodar siempre dice que hay que seguir, ¿no? Partir de los universales para ir a los particulares y regresar a los universales. Y lo has hecho muy bien esto. Entonces, me quiero quedar con las citas que has dado de Krishnamurti, el primer paso es el último, que es muy bueno, y con esas frases de Radha Burnier cuyo caballo de batalla era esa regeneración interna, ¿no? Ella en un momento dado en Narden alguien le preguntó algo y la pregunta no era tan importante como la respuesta que ella dijo. Dice, pero si ustedes no son capaces de aplicar las 4 sencillas indicaciones que están escritas en A los pies del maestro, ¿de qué están hablando? ¿Qué más, más allá quieren llegar, ¿no? Empiecen con ustedes mismos, con esta regeneración personal individual, porque, como dice Krishnamurti, cambia usted y cambiará el mundo. Y si tenemos un mosaico y una pieza cambia, cambian todas las demás, cambia toda la estructura. Entonces, que es un poco el fondo de lo que tú has estado diciendo. Te lo agradezco mucho y además te agradezco sobre todo porque creo que ya puedo dormir tranquila, porque el futuro de la sección está bastante asegurado, si no más. O sea que te felicito de verdad, felicito a tus progenitores que han hecho un muy buen trabajo, porque a la vista está. Y nada, te animo a seguir a pie de cañón y para adelante, que te queda muchísimo por recorrer y muchísimo trabajo por hacer y que haremos entre todos muy bien y sin, no, que no se te cansen las alas para volar. Gracias, Miriam. Gracias, Ángel. Muy bien, gracias, Ángeles. No sé si tenéis algún otro comentario. Yo también quería decir que, bueno, cuando hablábamos de... había una cosa, cuando hablábamos de la... también del caos, ¿no? Que un pequeño cambio no se sabe todo lo que te puede traer. Me acordaba de una de las películas de la saga de Regreso al Futuro, donde había una, no sé si era la segunda, bueno, no importa cuál, que sabéis que esto iba sobre viajes en el tiempo, ¿no? Entonces que alguien, en un momento dado, una persona que moralmente no era buena, se hacía con un almanaque, es decir, una revista que tenía los resultados de las apuestas de caballos, de la lotería y eso,
que era del futuro, lo llevó al pasado, entonces él ya sabía qué apostar y se hizo con un montón de dinero y de poder por eso. Y se veía como el mundo había cambiado totalmente. Es decir, había un cambio muy profundo y todo se ponía peor porque era todo corrupción, todo malo, las cosas empezaban a diluir de lo bonito que eran, era todo feo y qué sé yo. Y hasta que lo tuvieron que solucionar volviendo otra vez al pasado y evitando que eso sucediera. Pero la cuestión es esa, que esos pequeños cambios efectivamente nunca sabemos cuánto pueden influir. Y realmente vale la pena hacerlo. Hay una carta también de uno de los maestros que dice, sembrad semillas sanas, elegid bien vuestra tierra y el terreno, y el resultado podréis tener una cosecha inesperada. Y creo que ese es el trabajo en el cual estamos metidos, ¿no? Otra cosa es que tengamos el discernimiento y la intuición para elegir las semillas sanas sabiamente y el territorio donde las sembramos. Gracias. Sí, Miguel, adelante. Tienes que abrir tu micrófono. Ya está. Sí, Carlos, suscribo tus palabras. Sembrar semillas sanas y elegir la tierra donde se siembran. Tenemos la parábola del sembrador, ¿no? Pero creo que hay muchos seres que necesitan ese toque, más que de información, ese toque de realidad profunda, de veneración por la luz, por lo trascendente, por la vida del ser espiritual, que necesitan ese toque especial. Los hay en Madrid, en Barcelona, en cualquier lugar. Y creo que ese es un punto muy importante que tenemos que tratar, porque hay muchas vidas, cada una tiene su pauta, pero tengo la certeza interna de que hay muchos seres que necesitan ese toque para despertar el tesoro, la capacidad que han acumulado en vidas anteriores. Es la parábola de los talentos también, está ahí expresada. Nada más. Gracias, Miriam, gracias. Yo quisiera añadir, si no hay más comentarios por ahora, hay una película que creo que tiene muchos años, se llama Entrenador Carter, en inglés Coach Carter, y entonces trata de cómo un profesor intenta enseñar a un grupo de alumnos muy, muy, muy rebelde. Y son jugadores de baloncesto, y como son jugadores de baloncesto en un barrio, bueno, pues pobre en Estados Unidos, que tiene muchos conflictos, ellos se creen ya que son los mejores. Y este hombre empieza a enseñarles disciplina, empieza a enseñarles: tenéis que empezar a vestir correctamente, a vestir limpiamente, tenéis que empezar a hablar correctamente. Y va pasito a pasito enseñándoles y formándoles a ser seres humanos. Y en uno de estos momentos, el estudiante más rebelde de todos se va y dice: no quiero saber nada más contigo. Y al final se da cuenta de su error y vuelve. Y hay una escena, os acabo de arruinar la película si no la habéis visto, pero bueno, y spoiler total. Y entonces, en esta escena le pregunta el entrenador, le dice: ¿me vas a responder ya a la pregunta? Y esta pregunta es la que le lleva haciendo desde el primer día y le dice: ¿de qué tienes miedo? Y entonces el chico se queda en silencio unos momentos y luego le dice: los seres humanos, nosotros, no tenemos miedo de la maldad, no tenemos miedo de la oscuridad. De lo que tenemos miedo es de nuestra luz, de todo lo que somos capaces de hacer. Y entonces no lo hacemos. Pero si nos diésemos cuenta de todo el poder que tenemos en nosotros mismos, bueno, ¿cómo cambiaría todo? No hace falta nada especial. No hace falta nada especial porque todo eso especial que buscamos ya lo tenemos ahí. No es motivo para creérselo, simplemente es motivo, también como decía Krishnamurti cuando le preguntaban: señor Krishnamurti, ¿cómo se consigue la iluminación? Señor Krishnamurti, ¿cómo se hace esto? Respondía: haciéndolo.
Y Miriam, ¿por qué te crees tú que qué hay detrás de ese miedo a esa enorme potencialidad? Supongo me imagino que será para cada persona, tendrá sus matices, ¿no? Yo diría de que no lo consigas, de que no sea verdad. Yo es el miedo a la libertad, miedo a la responsabilidad que supone el tener todo ese abanico de potencialidades. Nos da miedo. Miedo a la libertad y miedo a la responsabilidad que ello supone. Por eso no salimos de la jaula muchas veces, ¿no? El confort, el confort. Sí, el confort y ya que falta ser muy valiente para asumir todo aquello de lo que somos capaces. Es mucho más fácil. Es un viaje a lo desconocido, pero que no es tan desconocido. Es mucho más fácil poner los límites. No puedo, no. No sé. No sé, no puedo. El miedo a la libertad de Eric Fromm. Miedo a la libertad. Pero bueno, tampoco hace falta dar pasos de gigante. Como decíamos, Krishnamurti dice, solamente hay que dar un paso. Y luego ya estás dentro, ya no vas a salir. Y además, sinceramente pienso que cuando uno tiene una vocación profunda, en cualquier aspecto de su vida, cuando uno con humildad no sabe cómo seguir, si uno pide ayuda a quien quiera, al universo, a Dios, a la física, a lo que cada uno se sienta más cómodo, la ayuda va a llegar. Quizás no de la forma en la que espera. Hablabas que se le aparecían los maestros, pero me temo que a nosotros nos va a tocar aprender de otra manera. Pero bueno, nunca se sabe. Pruebas que se nos presenten y que estemos atentos a vislumbrarlas. Con eso ya tenemos bastante. Yo creo que observarnos sí nos están observando a ver lo que podemos dar de sí. Claro. Hola, bueno, no hay otra mano todavía levantada, pero quisiera comentar también otra cosa. Has comentado cuando en ocasión de la carta 10, que me encantó también, esa es mi preferida. Y la mía. Me encantó que la hayas citado. Y en ocasión de comentar esa carta hablaste también del fanatismo versus el idealismo, y creo que eso también es un tema muy importante. Actualmente lo que vemos, no sé, por lo menos cuando nosotros éramos jóvenes, en la década de los 70, había muchísimo más idealismo, es decir, la actitud del joven estaba preocupado por lo que pasaba en el mundo, quería que todos de alguna manera queríamos cambiar el mundo de una forma o de otra, queríamos tener algo mejor, etcétera. Hoy en día veo que ese idealismo, lamentablemente, ha sido cambiado por las ideologías. Es decir, se trata de imbuir en la mente de los jóvenes, ya desde la educación, desde muy temprano, una ideología determinada. De tal sitio, de tal dirección, de la otra dirección, cualquiera. En la que toque de turno. Y entonces a veces se hace una confusión tremenda. Y eso es funesto, es bastante funesto porque precisamente lo que impide es el libre pensamiento, el pensamiento crítico, el pensamiento que uno pueda decir, liberarse de esos condicionamientos. ¿Cómo me voy a liberar de mis propios condicionamientos si no soy capaz de liberarme de los que me han puesto de afuera, de los que me han metido? Había un meme que me pasó mi hijo el otro día, bueno, sabéis que hay especialmente en Estados Unidos y esto en la televisión y por la radio también, de programas que empiezan muy temprano, que son programas de opinión y de medio noticias y medio opinión y entrevistas y todo, ¿no? Entonces en el meme había un señor que estaba en el plató del programa y que decía, buenos días, son las 6 de la mañana, aquí os vamos a decir ahora qué es lo que queremos que penséis. Y es verdad, lamentablemente es verdad, especialmente cuando estamos sujetos a muchísimas manipulaciones. Y lo peor que podemos hacer es no ser críticos, es decir, no tratar de verlas y de pensar por nosotros mismos. Esto
Esto es lo que Krishnamurti decía. Krishnamurti, que era un libre pensador, nos animaba justamente a pensar, a hacer por nosotros mismos, no a comernos y a aportar más creencias y más creencias. Las creencias no nos cambian. Lo que nos cambia realmente es una convicción interna que sea producto de la propia visión, de la propia visión interna, y no simplemente de repetir esto que también habías dicho como el conocimiento de segunda mano, ¿verdad? Bueno, no sé si queréis hacer algún otro comentario. Podéis levantar la mano. Yo solo dos apuntes muy breves. Claro. El primero es sobre lo que estabas diciendo respecto a las ideologías. Claro, quizás cuando uno está en el colegio o está en el instituto, en la universidad, como es el medio ambiente en el que estás, tú te creerás todo lo que esté en tu medio ambiente. Pero claro, o sea, también hay que plantearse hasta qué punto la educación que tenemos hoy en día es una educación para seres humanos o es una educación para máquinas. Porque podrás hacer todas las operaciones y ser el perfecto trabajador, pero en cuanto a lo que eres como ser humano, eso no nos enseña. En fin, bueno, supongo que con el tiempo irá cambiando también con estas pedagogías que están saliendo, como la pedagogía Waldorf, la escuela Montessori. Y el segundo apunte es que, por supuesto, hay que tener espíritu crítico y de hecho creo recordar que en una ocasión le preguntaron a HPB ¿qué se necesita para ser teósofo? Y ella dijo, solo 3 cosas. Sentido común, sentido del humor y sentido común. Muy bien, eso. Claro que sí, muy bien. Ángeles, por favor. Gracias. Al hilo de lo de la educación, ¿no? Porque es verdad, tienes razón, Miriam, cuando dices que la educación está, y Carlos, ¿no? Está programada para que pensemos lo que ellos, entre comillas, ¿no? quieren que pensemos. La publicidad, las series de televisión, la moda, todo esto es verdad. Y es verdad también que cuando uno está en el colegio, en el instituto, por ahí, es muy fuerte la presión para que uno ceda a, a lo que los demás quieren, o los demás, o ellos, o quien sea, ¿no? quieren que pensemos. Pero aquí nos olvidamos de que esta educación de la que nosotros estamos hablando, ideal, ¿no? Este aprender a discernir, este aprender a pensar por uno mismo, a descubrir toda una serie de cosas, eso no se aprende, desgraciadamente, ¿no? O desafortunadamente. No nos lo enseñan en las escuelas, no se enseña en la universidad, no se enseña en los institutos. Esto se aprende en la casa. ¿Qué quiere decir? Que todos los que estamos aquí y todos los que nos hemos interesado por este aprendizaje, somos responsables de cómo educamos de alguna manera a los que están cerca de nosotros. Todos tenemos hijos, o la mayoría, y si no los tendréis, tenemos nietos, y si no, ya los tendréis, pero quiero decir que nosotros tenemos un rol, tenemos un deber, que es el de transmitir de la manera que sea. La mejor manera para mí es el ejemplo, más que echando discursos, ¿no? Porque lo de la imagen vale más que 1000 palabras y todas estas cosas. Pero este tomar conciencia de que
un poco va en la línea de lo que decía antes Carlos, ¿no? Un grado de separación aquí puede llegar muy lejos y se puede extender mucho. Entonces, tomar conciencia de que ese grado de separación nosotros lo tenemos en nuestras manos para transmitirlo a quien esté a nuestro alrededor, y puede ser los hijos, pero pueden ser los alumnos, pueden ser los pacientes, pueden ser los vecinos del edificio. Estamos constantemente relacionándonos con otras personas y ahí es donde tenemos el poder de incidir de alguna manera, ¿no? De muchas maneras. Y esto es una aventura también para descubrir cómo, en qué proporción podemos influir en eso. Porque si cada uno de nosotros influyera en 2 personas, y cada una de esas 2 en 2 más, y cada una de esas 4 o 8 en 2 más, imaginaros cómo esto se extendería como la pólvora. Y bueno, en ello estamos, ¿no? En ello estamos. Pero sobre todo por el ejemplo. Y es muy importante incidir en las personas que tenemos alrededor, que no tienen necesariamente por qué ser niños, ¿no? Que también, quiero decir que el vecino que es un adulto, en algún momento se puede plantear, pero ¿cómo es que esta persona no se enfada nunca con no sé quién? Si el no sé quién es un insoportable y un no sé qué, ¿cómo lo hace, no? En el momento en el que se plantea eso, ya está, bueno, dando un pequeñito paso. Ya está, no quiero robar más tiempo. Gracias. Ahora va a hablar Nuria. La asusté. No, lo que quería decir también un poco referido a la reflexión de Marta, ¿no? Que hacía sobre cómo salir de ese estado de inercia, podríamos decirlo, hacia esa búsqueda. Yo creo que la teosofía nos da un mapa tan maravilloso para seguir y con tanta libertad, porque podemos elegir el camino que nosotros queramos, porque no hay una doctrina central que te diga, tienes que ir por aquí. Entonces, ¿cuál es la actitud? Es la actitud del explorador, el espíritu de aquel que busca. Y en esa búsqueda se aventura. Tiene que estar impelido por una voluntad muy fuerte para romper su propia inercia y entrar en ese bosque que son las experiencias para ir encontrando sus propias experiencias y no las experiencias de Krishnamurti, de Besant, de Blavatsky. Ellos han puesto las señales que ellos han creído convenientes, porque no se remite solamente a que repitamos sus palabras, que es un poco lo que decía Miriam, ¿no? Pasar del dicho al hecho. Entonces, este es el espíritu que en la sociedad teosófica yo desde el principio, desde que fui consciente en los estudios teosóficos, siempre vi en todos los miembros de la sociedad teosófica que me rodearon. Y estoy en total de acuerdo cuando se habla de que la mejor lección es el ejemplo. Entonces podemos dar ese ejemplo de ese aventurero que sale con su propio mapa y se mete en ese bosque
en la búsqueda de su propio destino, con una base, porque lleva un mapa que le dice, en base a esto puedes lograr esto otro, pero lo tienes que hacer con tus armas, lo tienes que hacer metido en tus zapatos, con tus características, con tu carácter, con tu forma de ser. Porque aquí no es cuestión de lavarle el cerebro a nadie, de decir, bueno, ahora tengo que convertirme en bueno. Esto a mí hay una cosa que a veces me perturba bastante en algunos comentarios que resumimos y tenemos que ser buenos. Esto es tremendo, porque estamos repitiendo lo que todas las religiones dijeron desde el principio de los tiempos, ser buenos. Pero esto, ¿qué significa? Entonces aquí hay un proceso que entra en funcionamiento y es la creatividad. ¿Y la creatividad de dónde viene? ¿Dónde tiene su origen? ¿De qué se nutre? De Buddhi. Se nutre de esa gran intuición a la cual de alguna manera vamos teniendo acceso, que es a través de lo que habéis comentado todos, de esa nueva manera de pensar, esa forma de ir cambiando progresivamente nuestra forma de pensar, que nos amplía el panorama, que nos despeja las nieblas, pero nadie nos las despeja, las despejamos nosotros. Sí, yo muchas veces hablo y digo que la teosofía tiene la virtud de despertar las neuronas que tenemos dormidas, porque nos presenta desafíos para pensar, para elaborar, para investigar. Y lo tenemos servido en bandeja. La teosofía es una joya maravillosa a la cual todos, absolutamente todos y en todos los niveles y de todas las maneras posibles, podemos tener acceso. Era simplemente esto. Gracias. Gracias, Carmen. Nuria, ¿ibas a decir algo? Porque la mano valía para... Ya que me ha dicho. No, es que hay otra cosa, que estamos en una sociedad que tenemos que ser perfectos en todo, ¿no? En lo que hagas, todo el primero, muy competitiva y muy todo. Y hay un profundo miedo a equivocarnos. Y no quiere decir que hagamos las cosas al tuntún sin importar si nos equivocamos o no. Se supone que lo haces para hacerlo bien, pero si en un momento te equivocas no pasa nada. O sea, no pasa nada porque ningún científico ha descubierto algo importante a la primera. Ha hecho primero muchas pruebas, muchos ensayos, muchas cosas, ha ido rectificando y ha ido tal. Entonces no pasa nada, atrevernos a que si en ese intento te confundes, no pasa nada, intentas restituirlo y seguir adelante. Dice, además en las cartas los maestros dicen, o sea, caerse está permitido, pero levantarse es obligatorio. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Eso me recuerda también a unos comentarios que en el mundo empresarial siempre se hace de la diferencia que hay en Estados Unidos, entre Estados Unidos, crear una startup, una empresa nueva con una idea nueva, y especialmente lo que hemos visto el fenómeno de Silicon Valley y todo, y España, por ejemplo, que aquí en España si alguien falla y su empresa no da resultado en la quiebra, pues prácticamente que lo machacan al emprendedor. En Estados Unidos no, en Estados Unidos, bueno, eso falló, pues otra idea, otro experimento, otra empresa, y ya está. Eso efectivamente entiendo, Nuria, tienes razón, que tenemos muchas veces demasiado miedo a fallar, y es verdad que tenemos que ser cautelosos, evaluar riesgos y todo, pero le tenemos miedo a lo desconocido, ¿verdad? O a lo que, mejor dicho, no tanto a lo desconocido, sino a nuestras ideas de lo que puede ser lo desconocido.
Bueno, pues muy bien, chicos. Pues si queréis hacer algún aporte adicional o pregunta o esto. Sí, Estela Maris, adelante. Que nos dice Ricardo. Hola, buenas tardes. Yo pensaba que a veces hablaron de campo, un campo propicio de enterrar esas semillas, pero a veces vemos que los seres ascendidos escriben derechos en rencores torcidos. Así que quien menos uno se imagina que es capaz, a fuerza de irse puliendo y de caerse y volverse a levantar, puede llegar a ser ejemplo. Es mi pensar. Gracias. Lo que pasa es que no nos creemos que por dentro nuestro está el universo y que todos somos uno y que en pequeña medida cada progreso pequeñito que vayamos haciendo, simplemente el hecho de darnos cuenta de algo que antes se nos había escapado, eso pequeñito es como la mariposa, porque en esa misma escala va subiendo toda la humanidad, porque es un solo ser, pero nos cuesta que esa idea se haga carne en nosotros de manera que la tengamos presente siempre. Nos cuesta mucho, porque vivimos en la ilusión de la separatividad. Pero si nos ponemos a meditar, todo está dentro nuestro. Simplemente lo tenemos que sacar, descubrir. Nada más. Muy bien, bueno, pues si no sé si tenéis más comentarios. Miriam, si quieres decir algunas palabras finales. Si no, vamos a... Nada más. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, muchas gracias a todos, a ti Miriam especialmente, por tu hermosa charla, hermosa conferencia, y a todos vosotros por vuestra atención y vuestros aportes. Para terminar, me gustaría terminar como hacemos habitualmente, con la invocación a la unidad de la vida. Es decir, hemos hablado que nos lleva, luego de todas estas reflexiones y todo, es muy bonito interiorizarlo con esta invocación que escribió Annie Besant hace unos cuantos años, pero que persiste hasta nuestros días con toda la fuerza, porque es extremadamente fantástica. Muchos ya la conocéis, y para los que sean nuevos o para los que no lo conozcáis, os ruego que la sigáis conmigo, o que penséis simplemente en pensamiento o en silencio con esta invocación. Y dice así: oh vida oculta que vibras en todo átomo, oh luz oculta que brillas en cada ser, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es uno con todos los demás. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Miriam, y a todos. Y feliz verano. Muchas gracias. Eso, feliz verano. Muy bien. Que lo pasen muy bien. De las ramas. Gracias. Feliz invierno para poder brotar en el verano. Feliz invierno para los que estáis en el hemisferio sur. Eso es. Gracias.